David Zurdo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlas. ¿Qué tal estás? Pues la verdad es que muy bien. ¿Bien? Sí, además con un tema hoy, ya sabes que, oye, los temas siempre son interesantes. Pero Siempre son interesantes, es verdad. Me gustan más que otros, a mí este me fascina. Seguro que te ha interesado también lo que hemos estado comentando con Lara Hermoso. Pues la verdad es que sí, porque el tema la forense... técnica forense. Claro, la técnica pionera, forense y cómo avanza, ¿eh? Y las cositas que se hacen para que los muertos hablen al final. Sí, es una forma de verlo, es verdad. Sí. Bueno, en 2010... David, un virus de origen estadounidense se apoderó de las centrifugadoras de uranio iraníes. No hubo forma de detenerlas y acabaron destruyéndose. Fue un ciberataque, lo que conocemos como ciberataque contra el programa nuclear de Irán. Y, por su parte, Estonia y Ucrania recibieron ataques similares que dejaron, a una sin internet y a otra sin electricidad, con probable origen en Rusia. Claro, la gran pregunta es si es esto el preludio de una ciberguerra. David. Carlas, ciberguerra, ciberterrorismo, ciberdelincuencia, según el caso, según la dimensión y quién esté detrás, ¿no? A ver, el mundo hoy está completamente tecnificado e interconectado. Esto no es ninguna novedad, lo sabemos todos. Así que no existe la seguridad absoluta. Con los debidos instrumentos, si hay unos piratas informáticos, vamos a decir, y tienen además los conocimientos necesarios y esos equipos, pues un grupo de delincuentes, de terroristas o los propios gobiernos pueden tomar el control de sistemas que son esenciales y el resto yo creo que se puede imaginar, aunque más que imaginar lo vamos a contar. Lo vamos a contar, se puede imaginar. Justamente octubre es el mes europeo de la ciberseguridad y está con nosotros esta tarde aquí en los estudios de Barcelona conmigo, Selva Orejón, es responsable de la agencia de ciberseguridad On Branding. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida. Antes de empezar y antes de las preguntas, ¿qué es On Branding, Selva? Bueno, pues nosotros somos una empresa que estamos especializados, por un lado, en ciberinvestigación, es esta parte que tiene más relación con la ciberseguridad, la protección de la identidad de personajes públicos y de empresas o de instituciones, y somos profesores en la Escuela de Policía. Ajá. Vaya nivel. Vaya nivel. Bueno. Sí. El caso que comentaba al principio, el de las centrifugadoras de uranio iraníes, es un caso muy significativo. Sí, es muy significativo, no únicamente por lo que significa, desde el punto de vista de que quedó absolutamente inoperativo el servicio, sino también porque hay un antes y un después. Es decir, no es lo mismo estar en una situación en la que no hay un riesgo para las personas o no hay un riesgo para los suministros o incluso no hay un riesgo para la propia salud, que cuando ya pasamos la frontera y empezamos a tocar temas que pueden acabar teniendo consecuencias mucho más allá que lo que nos podamos imaginar. Consecuencias muy graves. Muy graves. Internacionalmente, además. Bueno, es que ese fue, claro, el primer, se supone, se le considera el primer ciberataque que logró dañar, no solo detener, vamos a decir, sino dañar una infraestructura en el mundo real. Eso es. Sí, claro. Sí. Bueno, a ver, los ataques evidentemente ha habido muchos, pero también hemos mencionado los que hubo contra Estonia y Ucrania. Y no sé si esto es una muestra, Selva, de que es factible provocar un apagón tecnológico. Y tanto que es factible. De hecho, yo creo que si fuéramos del todo conscientes de lo que puede acabar significando, seguramente estaríamos bastante desesperados, con lo cual, es verdad que cada uno de los diferentes países, por lo menos hablamos de la Unión Europea, tienen, como aquí en España, ¿no?, el Centro Criptológico Nacional, tienen agencias de inteligencia, tienen muchos recursos desde el punto de vista de las agencias y también desde los cuerpos policiales, pero cuando lo medimos con otros países, obviamente pues saldríamos un poquito desventajosos. ¿Pero es una amenaza del presente o del futuro? No, del presente. Del presente. Totalmente. O sea, totalmente. Completamente factible. Sí, y no desde ahora de lo de que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, sino que es una amenaza latente desde hace, yo creo que no me quedo corta, si digo 10 años, y es algo contra lo que los diferentes organismos nacionales e internacionales están todo el tiempo defendiendo y previendo qué es lo que puede venir. Ajá. Es igual que si lo comparamos con las situaciones de terrorismo, afortunadamente sabemos un 1% de la cantidad de ataques diarios que se están preveniendo y se están tratando de mitigar sus consecuencias. Bueno, de hecho se habla de guerras híbridas, ¿no? Guerras, las que hemos conocido siempre, las que forman parte de la historia, desgraciadamente, y este tipo de guerras cibernéticas, ¿no? Es que yo pienso que la ciberguerra está declarada. Es decir, que no estemos en un estado... bueno, todo es más sutil, ¿no? Claro, todo es mucho más sutil y
aunque esté ocurriendo, yo pienso que también es muy importante el que no estemos viviendo en esa situación de alerta y de angustia, sobre todo porque es algo que cada uno de los diferentes ciudadanos no tienen nada que hacer con... O sea, es que no puede hacer nada por su propia cuenta. Es decir, no nos podemos angustiar porque tampoco tenemos claro, nada totalmente, que hacer. son cosas de la vida. Tenemos que seguir viviendo. El mundo es así. Manera. El mundo es así. Yo tengo una pregunta, Selva, que es ya ir a lo más gordo, ¿eh? ¿Sería posible, porque siempre se dice que no, que está todo, digamos, perfectamente blindado, pero ¿sería posible tomar, por ejemplo, el control de una central nuclear y llevarla a una situación peligrosa tipo fundir el núcleo? Mira, yo pienso que nada más que investigásemos un poquito en algunos buscadores que seguro que muchos oyentes deben conocer, por ejemplo, Shodan, en el que se pueden ver muchas infraestructuras, te puedes acercar a imaginar que algunos países tienen infraestructuras críticas que no están tan bien protegidas como las que pueden tener países desarrollados. ¿Qué tipo de infraestructuras? Pues, por ejemplo, una empresa de aguas. O, por ejemplo, una empresa que tiene un suministro eléctrico. O, no sé, podríamos hablar de no únicamente suministros energéticos, sino también, por ejemplo, el sistema de semáforos, que puede generar otro tipo de caos, ¿no? O a nivel médico. Entonces, claro que siempre se trata de estar a la última, pero bien es sabido por todos nosotros que los malos, y ahí malos a cada uno pues puede etiquetarlo como quiera, normalmente tienen bastantes más recursos y sobre todo tienen menos límites penales y morales. Con lo cual, ahí casi siempre se está en desventaja, pero siempre he pensado que buenos somos más. Eso sí. Eso sí. Y a nadie le interesa, desde creo. Desde luego. Pero escuchándote, pienso, seguro que nos está contando mucho menos, Selva nos está contando mucho menos de lo que sabe. Claro. Yo vivo de la privacidad y de la confidencialidad. Claro. Sí, es lógico. Pues bien, entonces vamos listos. Contesta todo lo que puedas, solo lo que puedas contarnos, pero entiendo perfectamente que vives de eso, ¿no? Y, por ejemplo, el sistema de defensa de un país, ¿está en riesgo también? Eso es gravísimo. Sí, mira, voy a explicar una anécdota que me pareció muy curiosa y muy ilustrativa. Yo cada año voy a Israel unas cuantas veces. Y el año pasado... este año porque fue enero. ¿Por cuestiones profesionales? Sí, por cuestiones profesionales. Bueno, también personales porque me encanta el país y tengo un montón de amigos, pero en esa ocasión estábamos... ¿Y las cuestiones profesionales por qué Israel? Porque tenemos mucho software, que son herramientas que utilizamos en el despacho, que provienen de Israel. De Israel. Y entonces son muy buenos en Webint. Bueno, es un país puntero en estas cuestiones. Sí, es muy, muy puntero. Y entonces pues siempre nos viene bien el estar a la última de sobre todo lo que nos va a ayudar a poder proteger a los clientes. Perdóname, entonces, anécdota. No pasa nada. Estaba allí en un congreso muy chulo, bueno, a mí me gusta mucho, que es de Homeland Security, y estábamos en la parte ciber, y entonces, bueno, había así como mucho movimiento, y yo, ¿qué está pasando? Tal, y con un compañero, pero en este caso es militar, le digo, ¿qué pasa? Y dice, ostras, pues que ha habido una filtración de datos del director general del Mossad mediante el teléfono móvil de su mujer. Yo, ¿perdona? Entonces, claro, empezamos a analizar un poco qué es lo que estaba pasando y dices que si la infraestructura de un país puede estar más o menos en riesgo, pues a veces se dan situaciones como, en este caso, lo que se declaró fue que Irán había utilizado un spyware, así como ahora hablamos de Pegasus y parece que sea el único. Así, es un software que se utiliza para hacer espionaje. Bien. Entonces, ¿cómo podemos poner en riesgo una infraestructura? Bueno, pues a veces no vas a atacar con un ataque de fuerza bruta, a lo bruto, ¿no? Nunca mejor dicho. Tú tienes que ir buscando los resquicios, que para eso existen los equipos, por ejemplo, de red teaming, que son los que ponen la seguridad de un país, de una empresa, de un servicio en riesgo mediante ataques ofensivos. Pues en este caso, este ataque ofensivo fue directamente contra el director general. Pero ¿quién se siente menos protegido que esta persona? Pues probablemente su entorno. Y ahí es donde se fue aprovechando para poder obtener inteligencia que luego se utiliza para hacer ataques ofensivos. Wow. Pero, Selva, es tremendo. Alucinante, es que, desde claro, luego. A ver, si el propio director general del Mossad puede ser, digamos, espiado, es que ¿quién no lo será? Nadie.
O sea, nuestros móviles los tiramos a la papelera, ¿no? Ay, Para estar seguros. Cuando doy clases a alguna gente dice, yo me compro una Masía, tú no quiero saber nada. Voy a vivir al Señales campo. de humo, radio, pero analógica. A ver, no podemos huir de la tecnología, No se puede pero huir, hay es que verdad. adaptarse y tratar de, yo qué sé, buscarse recursos para que no sea tan ¿Y se podrían, por grave. ejemplo, lanzar misiles nucleares? Yo creo que poder se puede todo. O sea, no tengo el conocimiento concreto de eso, pero por poder se puede todo. Lo que pasa es que siempre es verdad que hay pues muchas limitaciones a nivel internacional. Es decir, ahora, ¿no? Estábamos viendo el caso, no sé si lo visteis, que Japón bueno, pues tuvo bastantes alertas y de hecho avisó a la población porque se estaban haciendo pruebas con misiles desde Corea del Norte. Sí. Entonces, técnicamente se puede, sí, pero evidentemente no sé si a ese país en concreto le interesaría mucho que todos sus países vecinos y los que, digamos, no son tan vecinos les pusiesen en el punto de mira como a Diana. Y aquí está claro que el que primero pega, pega dos veces, pero luego acaba listo. Tiene que recibir, ¿no? Bueno, yo, Carla Selva, creo que habrá oyentes que creerán que estamos exagerando, quizá hablando de ciencia ficción o algo por el estilo, pero es que... De una película de miedo casi, Sí, no bueno, de ciencia ficción, sin de el miedo. casi, Carla, sin de el casi. terror, de terror. De terror puro, pero es que, Sí. hablando de esto que no es ciencia ficción, este mismo año el diario El País publicó, voy a citarla, muy breve, la siguiente noticia. Sí. Es, entrecomillado, un ciberataque de origen ruso deja al CSIC, o sea, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sin conexión a Internet durante 2 semanas. El mayor organismo de investigación español recibió este asalto el pasado 16 de julio, ya digo, del presente año, y fue detectado 2 días después, aunque no ha conseguido extraer datos según el Ministerio de Ciencia. Esto es una noticia publicada por El País, es decir, un ciberataque ruso a una entidad española. No es ciencia ficción. No, no es ciencia ficción. Y de hecho, claro, a ver, ¿hasta cuándo o hasta qué puedes contar? Porque por la sonrisa creo que sabes bastante de esto. Estaba pensando. A ver cómo lo cuento. Que para mí lo grave no es que hayan estado 15 días offline. Yo he estado en empresas, cuando vivía en Alemania, que estuvimos 15 días offline y lo grave no era estar offline. Lo grave es... O sea, fuera del sistema, quieres decir. Claro. O sea, lo grave no es que mi página nos Yo, esté por los términos mostrando... en inglés, para que no nos perdamos, vale, para los verdad, oyentes. Sí. Para que no es que hayamos estado no disponibles durante 15 días. El problema es por qué no estamos disponibles y cuáles son las informaciones a las cuales se ha accedido. Que no se haya filtrado, sí que se haya filtrado, no lo voy a comentar, pero sí que en el momento en el que se accede... Luego ya que lo filtren o no lo filtren o cuando lo filtren es otro tema. Claro. Pero si te has quedado offline es porque obviamente han accedido a parte de tu core, de tu... Claro, y hay investigaciones muy sensibles. Es que, claro, no a veces datos pueden ser de una empresa que tampoco sean tan graves, pero otros que sí pueden serlo. Bueno, y España ya fue atacada con anterioridad. Los objetivos en aquel caso fueron en 2021 y 2022. El sistema público de prestación de desempleo, que no sé si lo recordará todo el mundo, ¿no? Sí. Fueron varios días que se quedó sin acceso la gente a través de la... Además, de la en un momento muy complicado para todos. Muy complicado, claro, efectivamente. Con los ERTEs y con todo esto. Claro, y luego también la Seguridad Social, que consideró que era importante apagar sus ordenadores porque temían un ataque también, un ciberataque. Mira, aquí me viene de perlas comentar esto porque yo trabajo para muchas instituciones públicas, vamos, no yo, ni que yo trabajase sola, ¿no? La empresa, y lo que más nos encontramos, que para mí sí que es preocupante, es que hay un montón de dispositivos que tienen software que es absolutamente obsoleto. Entonces, obviamente, a nivel de defensa puede ser que estemos muy bien preparados, pero... lo que es bajar a la práctica, cuerpos policiales, ayuntamientos, diputaciones, que te digo, las oficinas que son públicas, la realidad es que no están con dispositivos que, por ejemplo, yo he visto, no voy a decir dónde, equipos XP, con Windows XP, que no tienen ni soporte, ni siquiera tienen actualizaciones de seguridad. Entonces, ¿qué quieres? Pues reza. O sea, como mucho le llegan correos electrónicos, ¿no? ¿Quieres decir? Un coladero. Claro. Casi. Claro. O sea, que las administraciones públicas tienen que ponerse las pilas con todo esto. Pero mucho. O sea, ¿vamos con mucho retraso en España? Sí. Vamos con bastante, sobre todo a nivel de cuáles son los recursos tecnológicos y económicos que se están dedicando para ello. Sí. Vaya panorama. Sí. Yo no sé si atreverme a preguntar esto, Selva, pero ¿cuál sería el futuro o el momento más oscuro imaginable en toda esta cuestión de los ciberataques y de la ciberseguridad? Yo creo que como siempre y todo en esta vida,
y va a parecer que siempre se ha dicho, pero es que es la realidad, es empezar por la concienciación de quien toma decisiones. Porque por más que nosotros estemos preocupados y ocupándonos en tapar agujeros, si no hay una planificación estratégica que sea global, donde se pongan recursos, etcétera, vamos listos de papeles. Y luego también hay algo que es muy importante, y es que también haya modificaciones en las leyes internacionales. Por poner un ejemplo, ¿no? Yo ayer estaba hablando con una persona de un cuerpo policial que tiene una situación en concreto y es de una unidad de investigación, y me decía que el problema principal que tienen es que muchas veces el juez está autorizando, por ejemplo, que haya una intervención telefónica, pero resulta que cuando luego se accede a ese dispositivo, la información que llega te lleva a tener que hacer otras órdenes, o no hacer, solicitar otras órdenes judiciales para que las empresas internacionales respondan. Si te toca una empresa que está en Panamá u otra que no tiene un acuerdo internacional con España, se ha acabado la investigación y ahí estamos. Tiene que parar y ya. Sí, porque, bueno, más que parar es que se acaba ahí, porque es un callejón sin salida. Claro. Dices concienciar para tomar decisiones. Sí. Vamos a intentar concienciar a los oyentes que están al otro lado. En el sentido más personal, más cotidiano. Por ejemplo, y si no es así, también nos lo dices, ¿es más seguro pagar con tarjeta o con el teléfono móvil? ¿O con ninguno de los dos? Entonces no pagar, mejor no pagar. Mejor no pagar, hacer un simpa. No, eso, bueno, seguro no sé. Seguro que vas a la cárcel, eso sí. Pues, si lo repites, claro, y te pillan. Pues lo Te van a suyo... pillar seguro, porque habrá métodos para pillarte. El crimen no compensa. Bueno, pues yo lo que diría es... Dice, bueno, diciendo, bueno, a veces... Digo, bueno, porque a veces viendo sí lo que compensa, vemos, digo, ¿no? madre mía. A veces digo, sí compensa. A ver, yo es que siempre pienso mucho en el karma, entonces yo no viviría feliz por más que supiese robar, entonces, bueno, yo qué sé, cada uno hay Ya. Bueno, a ver, ¿qué es más seguro? Vale, yo lo que recomendaría es lo que yo hago, que es, luego cada uno que haga lo que quiera, ¿eh? Yo nunca, jamás pago con una tarjeta que sea ni de crédito ni de débito. Tanto para la empresa como para mi vida personal, lo que hago es pagar con una tarjeta de prepago que yo cargo. Con una tarjeta de prepago. Y tanto, o con ¿Tú una tienes una tarjeta de prepago para Tengo pagar muchas. tus cosas? Sí, tengo muchas. Sí. ¿Cuántas? Pues más de 7. ¿Más de 7? Sí, porque para todo lo que sea profesional utilizo 3 tarjetas, o sea, de profesional me refiero de la empresa, que las cargamos, que es una tarjeta monedero ciber, que esto cualquier banco tiene, y si no, tampoco me voy a poner a decir ahora empresas, ¿no? Pero vamos, que busquen cibertarjeta prepago y entonces la cargan con el dinero que quieran, que de hecho viene muy bien también para que uno sea consciente de lo que se está gastando. Eso sí es verdad. Ya ves. Además hay aplicaciones en las que tú haces el pago, luego sacas la foto del recibo y eso sube directamente. Ajá. Y luego para el tema personal, 3/4 de lo mismo. Muy importante, que la gente tiene que empezar a diferenciar los usos que hace de su identidad. Con lo cual, si yo tengo una tarjeta que va a ser para compras, solo la utilizo para compras, internet, por ejemplo. Y luego las otras, pues para la calle, etcétera. Y yo sí tengo en los dispositivos móviles, hoy me he dejado el reloj en casa, sí tengo las tarjetas virtuales en el reloj. O sea que si te pregunto por Bizum, la cosa está clarísima. Bueno, también lo he utilizado. Lo has utilizado, pero sí. Ya no. Lo utilizo poco. más bien poco. Y sobre todo porque algunos ¿Tiene clientes... sus peligros también? Bueno, sí, claro. También tiene sus peligros de bueno, hay mucha privacidad. ciberdelincuencia con todo esto sí, también, ¿no? pero no es el que más. Y de hecho... No es el que más. Claro, como ya es un servicio pensado en la nube, el seguro está mucho más adaptado a la nube. Ajá. Bien. Bueno, pues menos mal que por lo menos podemos utilizar Bizum, porque es bastante útil. La verdad es que yo me he quedado impactado. Tarjeta prepago. Sí, vamos. David, quédate con yo eso. Yo que soy muy tarjeta cuidadoso prepago. y veo que no soy cuidadoso nada. ¿La podemos pedir, no sé, en un banco, en nuestro banco? También. Os metéis en la página, muy yo es importante. que lo desconocía, desde luego. Pues desde la página del banco siempre. Ajá. Y de hecho, ahora que veo el teléfono, tú puedes
enlazar esa tarjeta ciber con tu teléfono. Con mi teléfono. Eso es. Vale. Lo que pasa es que no vas a tener tu tarjeta de crédito enlazada al teléfono. Vamos, que lo digo y ya me pongo nerviosa. No. Sí, o sea, si te lo enseño ya te pones nerviosa, ¿no? Sí. ¿Ves la tarjeta ¡Ay, en el mi móvil? madre! O sea, eso sí, pero sí es de Es el prepago, demonio, pero es el no. demonio. A ver, David. No, yo me gustaría, hay muchos temas evidentemente que podemos seguir abundando, pero me gustaría tocar la cuestión esta de la Internet de las cosas, que ahora está muy de moda, porque eso sí que parece un coladero, ¿no? Totalmente de información de todo tipo. Eso de que uno habla de una cosa y de pronto le aparecen anuncios que tienen que ver con eso cuando realmente no los hemos buscado nosotros, ¿no? Esto está pasando, ¿no? Sí, es que somos muy happy flowers a la hora de ir dando sí, me encanta utilizar esta aplicación. Bueno, es que a ni tope. leemos, ¿no? Ya. Ni se lee. Y es más, yo ahora estoy pensando que hay algunas aplicaciones que seguro que hay un montón de gente que utiliza, que han tenido ya filtraciones, pero filtraciones muy gordas, como por ejemplo las FitnessPal. ¿FitnessPal? Sí, son estas como estos relojitos sí, tal, sí. que cuando tú vas a correr, pues y te cuenta dejan los pasos o los kilómetros. Ahí está. Sí. Pues la base de datos entera se filtró. La base de datos de Strava también se filtró. ¿Cuál más? Pues no sé, la aplicación esta que se utiliza para saber cuál es tu origen étnico y tal. Sí. MyHeritage creo que es también. Yo qué sé, Promo, Pharma, LinkedIn, yo qué sé, Yahoo, todas estas. Cada día hay filtraciones. Entonces, a más Y ya información... no digamos redes sociales, ¿no? Bueno, claro. En todas. Totalmente. Twitter, Facebook... TikTok. TikTok no recuerdo si ha tenido todavía filtración o no. Este se me escapa, no me acuerdo. Pero vaya, que Dropbox también, Infojobs también, todas estas. Pero bueno, que por eso decía lo de diferenciar muy bien la identidad. Yo no voy a poner el mismo correo en una red social que utilizo para hacer compras ni el que utilizo para el trabajo. Porque vaya gracia. Bueno. Si encima reciclo la contraseña, pues ya vamos. Lo normal el es combo. eso, ¿eh? No, por favor. Lo normal del Yo tendría 80% de la población. Lo normal mal, utilizamos todos el mismo correo electrónico con la misma contraseña. Me da un algo. Yo tendría que hacer todo esto con una valeriana, porque hay Pero que yo utilizar... te muestro la realidad. Ya, Pues es pero- que te pones enferma, No, pero no, esto no, es no. así, ¿eh? Hay que siempre, por favor, utilizar gestores de contraseñas para que no tengamos que acordarnos... Gestores de contraseñas. Claro. Los que tengan Apple, por ejemplo, ya tienen el llavero de iCloud. Sí. Los que tengan Android tienen el llavero de Google. Entonces ahí uno se tiene que acordar de su contraseña maestra y activar el doble factor de verificación. Muy complicado. Yo me estoy haciendo viejo, Carlas. Yo también. Para todo esto, Oye, pero muy buenas recomendaciones. Sí, desde Muy luego. buenas recomendaciones. Selva Orejón, perito judicial especializada en ciberinvestigación, protección de la identidad digital, reputación en línea. Muchísimas gracias por estar con nosotros, coincidiendo con octubre, mes europeo de ciberseguridad. Muchísimas gracias, Gracias a Selva. Ha sido vosotros. muy interesante y además conocerte, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.